Muy buenas tardes amigos, les saluda Alonso Redondo, presentador de esta nueva sección Colonomás, donde hablaremos de tips agrícolas, pecuarios, de jardinería y de salud ocupacional. Y hoy vamos a hablar sobre salud ocupacional y vamos a desarrollar un tema muy importante que es cómo escoger el guante de protección según su riesgo. Y qué mejor para desarrollar este tema que el representante de Hansel, el señor William Mora. Un placer. Bienvenido, William. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar por acá. Hoy vamos a hablar un poco sobre la importancia de los guantes, cómo saber escoger cuál es el guante ideal para cada una de las tareas que tenemos. Muchas veces no sabemos cuál es o no sabemos dónde dirigirnos o no tenemos esa guía. Entonces hoy vamos a ver especialmente cuáles son y qué características tiene que tener cada uno de estos guantes para las tareas que usted tenga en su empresa, en su hogar o en diferentes partes. Bueno, bienvenido, William. Agradecer de verdad el que nos invitaran. Vamos a hablar ahora sobre cómo escoger el guante adecuado para las tareas o sobre todo saber cuál es el guante ideal para los riesgos. Sobre los riesgos muchas veces no hacemos un análisis antes de escoger nuestros guantes. Llegan muchas consultas a cada uno de nosotros, los asesores de ventas, preguntándonos cuál es el guante que debo utilizar o nada más nos solicitan un guante. Cuando vamos a buscar equipo de protección, especialmente la línea de guantes, tenemos que tener claro para qué tarea es. Cuando hablamos de tarea, estamos relacionándolo como para qué riesgo. Riesgos como eléctricos, hay un guante específico para riesgo eléctrico en el cual tenemos que identificarlos, qué tanto voltaje es que vamos a trabajar. Cuando hablamos de voltajes, tenemos guantes que protegen desde 500 voltios hasta 7500 voltios. Cuando hablamos de riesgos como lo que son químicos, hay una norma específica que ve todo lo que son riesgos químicos. ¿Y qué es lo que tenemos que ver? ¿Cuál es el químico con el que vamos a trabajar? Si son ácidos, si son químicos, si son algún otro producto como derivados de petróleo. Si son derivados de petróleo, ok, tenemos que identificar cuáles son esos químicos claros y tenerlos. Si tenemos que revisar otro tema de algún riesgo como lo que es térmico, lo que es resistencia a fuego, hay una norma específica para este tipo de protección. Cuando tenemos que ver riesgos biológicos también con todo lo que es hongos, bacterias y virus, hay guantes que tienen la certificación especialmente para esa protección. También riesgos como lo que es vibración, radiación, hay guantes especiales cuando trabajamos con equipos que vibran y nos puedan generar una lesión en nuestro túnel carpal. Otros riesgos generales como el riesgo mecánicos, que hay una normativa especial para lo que es todos los riesgos mecánicos. Como lo ven, aquí tenemos varios tipos de guantes. Hansel tiene aproximadamente 800 tipos de guantes diferentes y cada uno tiene unas características diferentes. Por eso es importante identificar cuáles son los riesgos a los cuales estamos sometidos. Riesgos como corte, riesgos como abrasión, riesgos como desgarro, ponzonazo, tantos riesgos que tenemos en nuestras empresas, y es importante antes de tomar una decisión de cuál es mi guante que debo utilizar, saber cuál es el riesgo principal. Muchas veces nos dicen también, ocupamos un guante que me proteja calor, corte, químico. Muchas veces no existe un guante con todas esas características como tal, sino hay guantes con cada normativa para cada protección. Ahora, sí hay guantes que se han venido desarrollando según las tecnologías para que te proteja de una forma completa, pero sí es importante tener claro cuál es el riesgo principal. Y bueno, William, muy importante eso que decías de la normativa de los guantes, porque cada guante de estos, Hansel, a lo que tengo entendido, tiene que cumplir un control de calidad para poder ser utilizado. Pero eso se los cuento después del corte comercial.
Amigos, gracias por seguir en sintonía y quiero recordarles la promoción de Colono, que por compras mayores a 25,000 colones de contado queda participando en 30 tarjetas de 200,000 colones. Y como les comenté, cada uno de estos guantes tiene que pasar por un control de calidad. Y el señor William nos va a comentar qué tipo de riesgo nos puede prevenir cada uno de estos guantes. Muy bien, agradecer, ver sobre el tema del tipo de riesgo o el control de calidad que comentas. Sí, nuestros guantes para ser vendidos bajo las normativas americanas y bajo las normativas europeas tienen que pasar con una estricta laboratorios donde hacen análisis de cuáles son las pruebas que tienen que pasar cada uno de ellos. Tienen que pasar como pruebas de abrasión, tienen que pasar pruebas de corte, tienen que pasar pruebas de desgarro y tienen que pasar pruebas de perforación o lo que le llamamos punzonazo. Entonces eso es muy importante. Lo otro, cuando ya hablamos, eso en el riesgo mecánico, cuando ya hablamos en la parte química, estamos hablando de guantes que tienen que protegernos contra químicos y estos químicos tienen que hacerse análisis. Antes eran 12 químicos que se analizaban, ahora son 16 en la actualización de la norma. A partir del 2016 hubo un cambio, entonces agregaron más químicos y entonces eso es importante. Con lo de los riesgos que estábamos al inicio, durante este proceso que hemos estado haciendo con el Colono, con Ansell, hemos hecho análisis en cultivos, ya que somos una empresa 100% agropecuaria. Nosotros es importante colaborar a nuestras empresas que nos compran todos nuestros otros productos, pero nos hemos enfocado en asesorarles de una forma correcta para que nuestros guantes sean de la mejor función y un buen rendimiento. Guantes como este que tenemos por acá, es un guante de riesgo mecánico, que este guante que nos va a proteger contra el punzonazo en el caso de cultivos como piña. Cultivos como piña hemos hecho pruebas bastante significativas donde hemos tenido un rendimiento bastante alto y de muy buena calidad. Igualmente, este otro modelo, hemos hecho pruebas en la misma cultivo, como en qué labores, como en siembra, cosecha, en deshierve, en lo que es carreteo, lo que es corta del fruto. Y la ventaja que este guante que tenemos acá, aparte de todo, tiene FDA, que es este símbolo, que es el símbolo de un tenedor con una copa. ¿Qué significa eso? Que nuestro guante cumple con normativas para industria alimenticia, es decir, no hay una contaminación cruzada que vaya a producir nuestro guante. Eso es un respaldo para ustedes como usuarios de nuestra marca. También guantes para protección a corte con certificación FDA, igual para procesos de la corta de la corona, corta de la misma mata cuando ya está muy alta. Este guante tiene protección a corte. Dentro de la normativa que hemos hablado, es el de mayor protección, que actualmente en el 2016 ya no se ve con grados de 1 hasta 5, porque como siempre hemos visto, hemos analizado el guante de resistencia a corte como un guante de grado 5, siempre nos preguntan por eso, ya no, ahora está certificado bajo la norma de resistencia a corte, pero va de la letra A hasta F. Este es un guante con protección F a protección a corte. Para las labores en la planta, dentro de la planta tenemos todos los guantes químicos, que son los guantes de nitrilo. Es muy importante que el guante siempre nos diga cuáles son las características que debe cumplir o cuáles son las certificaciones que debe cumplir. Es muy importante. Toda esta información por normativa deben indicarlo los guantes. Nosotros, con respaldo de normativas americanas y europeas, cumplimos con todas y cada una de ellas. Y bueno, William, como comentabas, en la parte agrícola son muy importantes estos guantes porque, por ejemplo, en la corona de la piña o en siembra o cosecha es altamente punzante y esto sería muy bueno porque nos puede proteger y a los trabajadores. Pero yo quiero que usted le comente a las personas que están en casa y que nos están viendo en este momento
¿Qué guantes podemos utilizar como por ejemplo jardinería o manejo de químicos como cloro, desinfectantes, etcétera? ¿Cuáles son los mejores guantes que se adecúan al manejo de ellos en hogar? Muy bien, muy buena su pregunta, compañero. En esas características tenemos una ventaja con un guante bastante flexible, un guante que sea ergonómico, se adapta a las manos, se ajusta, y lo importante es que la persona cuando esté trabajando en la jardinería, sembrando su matita, haciendo cosecha de sus cultivos, que tal vez sembraron culantro, sembraron apio o algo que querían tener en su hogar, ese es un guante que se adapta tanto a su mano que se puede tener fácil movilidad y pueden cosechar de forma correcta y fácil de manipulación, digamos así. Para el tema de químicos nos basamos a la otra normativa que hablábamos, que son guantes especiales para químicos. ¿Guantes como qué características? Que sean de nitrilo, que sean de neopreno o que sean de PVC, dependiendo del químico que vamos a hablar. He hablado de cloro. Un guante como este, el cloro es un químico. Este guante tiene protección a lo que son químicos como cloro y otros tipos de químicos que encontramos en nuestro hogar, que es también bastante delgado y se ajusta a la mano. Muy importante recalcar también, William, estos guantes están hechos con materiales que no le producen ningún tipo de alergia a las personas, ¿verdad? Eso es muy importante también. Nuestros guantes que vendemos en el colono agropecuario, siempre tratamos de vender guantes de nitrilo, y es importante que el guante de nitrilo como este y el descartable que tenemos por acá, ese guante de nitrilo es un guante 100% nitrilo. No hay combinación nitrilo con ningún otro producto como el látex. El látex tiende a ser muy alérgica a las personas, y la ventaja al ser 100% nitrilo es un guante muy resistente, y eso es importante. Excelente información que nos brinda don William. Y quiero invitarlos, amigos, a que cualquier duda o consulta que tengan, hagan sus comentarios, realicen aquí sus comentarios, y tenemos el mejor asesor de Ansell para evacuar cualquier duda que tengan sobre qué tipo de guante necesitas para prevenir cualquier riesgo en una labor. Y bueno, quiero agradecerle al señor William Mora por esta charla, esta pequeña charla que nos está dando hoy sobre los guantes de Ansell, y mencionarles que Ansell tiene alrededor de 800 tipos de guantes, donde el colono agropecuario maneja de 20 a 25 tipos. Aparte de eso, otros equipos de protección personal. Muy importante, sí, como lo comenta compañero, tenemos de 25 a 30 guantes diferentes, pero también Ansell es protección de cuerpo. Entonces tenemos todo lo que son trajes para lo que son fumigaciones y otras características, o trajes tipo A para lo que es amoníaco. Entonces, agradecer de verdad, Alonso, por toda esta invitación, por toda esta capacitación que pequeña, ¿verdad? Bastante pequeña. Si en su empresa le interesa que vayamos a asesorarles, vayamos a darles una capacitación ya específicamente sobre lo que es la normativa química o la normativa de riesgos mecánicos, cuentan con nuestro apoyo. Para eso estamos por acá en el colono, y la idea es ser un asociado, un apoyo para cada uno de ustedes en su hogar o en su empresa. Muchas gracias, de verdad, William. Y amigos, recuerden, vamos a seguir dando tips en nuestra nueva sección Colono Más. No se los pierdan.